Bienvenido a una lección sobre gráficos coincidentes y bipartitos. Recuerde que un grafo es bipartito si los vértices se pueden dividir en dos conjuntos y sin dos vértices en un, y no hay dos vértices en B adyacentes a los vértices de A que puedan estar adyacentes a algunos o todos los vértices de B. Cada borde conecta un vértice en A y B. Con tener una idea de lo que es una coincidencia en un gráfico bipartito, digamos que estás en una clase que requiere un tema de investigación, y que cada estudiante debe tener un tema diferente que los estudiantes deben enviar. Hasta 3 temas posibles. El profesor debe determinar si es posible que cada estudiante tenga un tema diferente. Si es posible, entonces hay una coincidencia para él. Estudiantes. Si no es posible, no hay coincidencia para los estudiantes. Aquí hay un gráfico abreviado para ilustrar la idea. Tenemos a los estudiantes a la izquierda y los temas a la derecha. El estudiante A envía el tema 1, el estudiante B envía los temas 1 y 2. El estudiante C envía los temas 3 y 4 y el estudiante D envía los temas 1, 4 y 5. De nuevo, si el profesor puede asignar a cada estudiante un tema diferente, hay una coincidencia para los estudiantes. Si el profesor no puede asignar a cada estudiante un tema diferente, entonces no hay coincidencia para los estudiantes. Analizando el gráfico, observa cómo hay una coincidencia. Una posible coincidencia es que el instructor asigne al estudiante A al tema 1, el estudiante B al tema 2, el estudiante C al tema 4 y el estudiante D al tema 5. Esta es solo una coincidencia posible, pero hay una coincidencia para los estudiantes. Veamos otro ejemplo. Aquí el estudiante A envía los temas 1 y 4. El estudiante B envía los temas 1 y 2. El estudiante C envía los temas 1, 2, 3 y 5. Observe cómo el estudiante no siguió las instrucciones. Los estudiantes presentaron 4 temas, no hasta 3, y luego el estudiante D tampoco cumplió con el estudiante D. No presentó ningún tema bien en este caso porque el estudiante D no envió ningún tema. El profesor no puede asignar a cada estudiante un tema diferente y, por lo tanto, no hay coincidencia para los estudiantes. Veamos un ejemplo más. Aquí el estudiante A presentó el tema 1, el estudiante B presentó los temas 1 y 2, el estudiante C también presentó los temas 1 y 2 y el estudiante D presentó los temas 3, 4 y 5. También hay un problema en este gráfico. Nos centramos en los estudiantes A, B y C. Notamos que los estudiantes combinados A, B y C solo se presentaron temas 1 y 2. No hay manera de que el profesor pueda asignar a cada estudiante un tema diferente porque solo hay 2 temas para asignar a 3 estudiantes y, por lo tanto, no hay coincidencia para los estudiantes. Ahora hablemos de esto de manera más formal. Dado un grafo bipartito G con A y B como estos dos grupos de vértices, seamos S un subconjunto de A, N de S es el conjunto de todos los vecinos de vértices. Y S que es N de S contiene todos los vértices que están adyacentes a al menos uno de los vértices en S. Como ejemplo, si dejamos que S sea el conjunto de vértices A y B. Observe que A es adyacente a E, y B es adyacente a F y G. Esto indica si S es un conjunto de vértices A y B, entonces N de S es un conjunto de vértices EF, y GF y G son adyacentes a al menos uno de los vértices en S. Como segundo ejemplo vamos a ser el conjunto de vértices B y D. Observe que B es adyacente a F y G, D es adyacente a G, H y esto indica si S es un conjunto de variables B y C, entonces N de S, el conjunto de vecinos de S es un conjunto de vértices F, G, H y, dado un bipartito. Gráfica G con A y B como sus dos grupos de vértices, una coincidencia del grupo A es un subconjunto de aristas de G, de manera que cada arista conecta todos los vértices de A, con exactamente un vértice de A a un vértice de B. Así que observe cómo una coincidencia es un subconjunto de bordes de G si existe una coincidencia. Como ejemplo, mirando el gráfico de abajo, si podemos encontrar un conjunto de aristas que conecte todos los vértices de A con exactamente un vértice de A a uno vértice de B. Lo tenemos coincidente y observamos cómo el gráfico tiene una coincidencia. Podemos usar este borde para conectar A y E, podemos usar este borde para conectar B y F, podemos usar este borde para conectar C y G y podemos usar este borde para conectar D y estos bordes conectan todos los vértices de A con exactamente un vértice de A a un vértice de B. Esto es una coincidencia del grupo.
A, que de nuevo es un subconjunto de aristas de G, que son las aristas E1, E2, E3 y E4, o podemos decir que las aristas AE, CG y DI, y ahora hablemos del teorema del matrimonio de Hall, que nos ayudará a determinar si una gráfica tiene una coincidencia de A o no tiene una coincidencia. Del teorema del matrimonio de Hall establece que si G es un grafo bipartito con los conjuntos A y B, entonces G tiene una coincidencia de A si y solo si la cardinalidad de n de S significa que el número de vértices en el conjunto de vecinos de S es mayor o igual a la cardinalidad de S, lo que significa el número de vértices en el conjunto S, donde el conjunto S es A, subconjunto del conjunto A. Mirando el gráfico aquí a la derecha, el gráfico bipartito tiene una coincidencia de un if, y solo si nuevamente el número de elementos o el número de vértices en los vecinos de S aquí en el conjunto B es mayor o igual que el número de vértices en el conjunto S, donde el conjunto S es un subconjunto de Z. Veamos un par de ejemplos de este teorema. Analizando el gráfico aquí a la izquierda, deberíamos ser capaces de reconocer que este gráfico no tiene una coincidencia de A porque el vértice C no tiene ningún vértice adyacente en el conjunto B, por lo que si nos enfocamos en el vértice C, y dejamos que el conjunto S sea el conjunto que contiene el vértice C, C no tiene vértices adyacentes. Y por lo tanto el conjunto de vecinos de S o n de S es igual al conjunto vacío. Bueno, si S es igual al conjunto con el vértice C, la cardinalidad de S es 1, y dado que n de S es igual al conjunto vacío, la cardinalidad de n de S es igual a 0, en este caso, la cardinalidad de n de S no es mayor o igual a la cardinalidad de S. Indicando que la gráfica no tiene una coincidencia de A. Como segundo ejemplo, si dejamos que S contenga los vértices A y C, A es adyacente al vértice S, no es adyacente a ningún vértice en el conjunto B, por lo que si S es igual al conjunto de vértices A y C, entonces n de S es igual al conjunto con el vértice E, la cardinalidad de S es 2, la cardinalidad de n de S es 1, 1 no es mayor o igual a 2, que es por eso que no tenemos una coincidencia de un gráfico más. Analizando este gráfico vamos a hacer el conjunto de vértices A, B y C. Observe que A es adyacente al vértice E, B es adyacente a E y F y C es adyacente a E. En este caso si igualamos el conjunto de vértices A, B y C, la vecindad de S o n de S es igual al conjunto de vértices E, y F. La cardinalidad de S es 3, la cardinalidad de n de S es 2, una vez más, observe 2 no es mayor o igual a 3, lo que según el teorema del matrimonio de Hall afirma que la gráfica no tiene una coincidencia de. Espero que esto te haya resultado útil.